Bienvenidos estudiantes de sexto básico. En este video hablaremos sobre la noticia, que es un texto de carácter informativo, uno de los textos más recurrentes y más importantes al momento de informar a una comunidad. El objetivo será analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes y entrevistas. Veremos primero algunas características. Una de las características principales es que tiene como objetivo informar sobre un hecho contingente, es decir, un hecho que haya ocurrido recientemente y que sea importante para la comunidad a la que va dirigida esta noticia. Está centrada en hechos verídicos y es de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir que sea de carácter objetivo? Es que no debemos incorporar nuestros sentimientos ni emociones que nos pueden provocar este hecho, sino que debemos informar lo más certero posible, lo más simple y con la menor cantidad o la ausencia en realidad de apreciaciones personales. Debemos responder a 5 preguntas básicas: ¿quién, qué, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién? ¿Quién es la protagonista de la noticia o el protagonista? ¿Qué? ¿Cuál es el hecho que sucedió? ¿Por qué sucedió ese hecho? ¿Dónde sucedió y cuándo sucedió? Eso sería lo principal de una noticia. El titular o el título lo podemos dividir en epígrafe, antetítulo, titular y bajada. Entre estas 3 partes de la noticia debemos formar una gran oración que nos va a dejar a nosotros como lectores con ganas de leer la noticia y además nos va a dejar con un poquito de información y nos va a llamar la atención. El epígrafe va a contextualizar la información. O sea, si esto se trata de, por ejemplo, de cultura, vamos a ponerlo en el antetítulo. Si esto se trata sobre fútbol, vamos a poner una frase en el antetítulo relacionada con fútbol. Si esto se trata de algo que sucedió en una ciudad en particular, también lo puedo poner en el antetítulo. El titular es la frase que se escribe de manera más grande y la vamos a utilizar para llamar la atención del lector y va a resumir la información que aparecerá en el cuerpo de la noticia. La bajada o subtítulo va debajo del titular, lleva letra más pequeñita y lo que hace es ampliar un poco la información del titular, o sea, completar la oración del titular, pero sin entregar más información, sino seguir entregando una visión global y una visión que llame la atención del lector, pero sin entregar información específica que se puede ubicar en el cuerpo. Acá tenemos, por ejemplo, hallazgo histórico, estamos contextualizando, se encontró algo, ya es de carácter histórico, descubren ciudad más antigua de Europa, ese es el titular, que debe ser llamativo, con letra más grande, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Ahí tenemos entonces cómo completamos la oración del titular y hacemos una gran oración. Hallazgo histórico, descubren ciudad más antigua de Europa, los restos tendrían tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Ya? Ahí tenemos entonces epígrafe, titular y bajada. En el cuerpo de la noticia encontramos el lead o entradilla, que es el primer párrafo de la noticia, que va a responder a las 5 preguntas básicas: qué, cuándo, dónde y por qué. Y el cuerpo de la noticia, que entrega más detalles a lo ya dicho en el lead. La lógica de la redacción es partir desde lo central para terminar con lo más prescindible, o sea, de lo imprescindible para el lector a lo prescindible para el lector. Lo más importante a lo menos importante, en palabras más simples. En el LED es solamente un párrafo en el que nosotros debemos resumir la información más importante de la noticia, pero también tenemos que lograr que el lector siga leyendo el cuerpo de la noticia. La organización de la información se le llama pirámide invertida. Parto entonces de lo más grande, de lo más impactante, de lo más importante, hasta ir a los detalles o a las cosas que son menos relevantes para el hecho en sí. Esta es una manera de organizar la información para mantener al lector constantemente atento a la noticia. Entonces voy entregando información relevante, pero voy dejando espacios vacíos entre medio, dudas que responder, y luego las voy respondiendo, esos detallitos, avanzando en el cuerpo de la noticia, casi llegando al final. Acá tenemos un ejemplo. El titular: en el Salón Construmar de Barcelona se presenta una casa fabricada solo con materiales reciclables, consume la mínima calefacción y no necesita aire acondicionado. Ahí tenemos entonces un titular muy llamativo. El epígrafe nos va a contextualizar, el titular nos va a resumir la noticia, la bajada va a entregar un poco más de información a ese resumen y luego empieza
la entradilla, este es el primer párrafo, que debiese entregarnos la respuesta de las 5 preguntas básicas, qué, cuándo, dónde y por qué, y en el cuerpo del texto vamos a desarrollar los detalles de la noticia. Espero que les haya servido este video, que lo puedan utilizar para hacer mejor sus guías, y cualquier duda y cualquier consulta la pueden realizar a mi correo electrónico o en las clases online. Que estén muy bien y hasta luego.